La periodización no es la misma para todas y todos, según la ideología, según la política, según la mirada de la historia que se tenga. Entonces, como ustedes ahora tienen que empezar a leer historia de la educación, para saber con qué se encuentran y cuál es la mirada, porque ¿de qué se trata esto? En cualquier caso, que todo lo que ustedes lean es tratar de pensar no solo lo que me dice el autor o la autora que estoy leyendo, lo que escribe, sino qué es lo que tiene por detrás, qué ideas, qué ideología, qué pensamiento es el que tiene por detrás, porque esa ideología tiene una propuesta de sociedad. Por ejemplo, ustedes ya lo van a estudiar en Historia de la Literatura Argentina, pero ya lo habrán visto en algún momento. Nosotros teníamos, a principios del siglo XX, dos grandes grupos en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Me haces un favor? ¿Podés poner la silla de nuevo y entrar por allá? Para que... ¿Por allá? Por favor, para que no se abra la puerta. La voy a esperar, ya que le hice dar toda la vuelta. ¿No quiere que pongamos un cartelito que diga pasar por la otra? Está bien, gracias, te esperaba. Decían que había dos grandes grupos porteños porque que se disputaban la mirada de ver la literatura, que eran los de Boedo y los de Florida. No sé si escucharon hablar de esto, pero digamos, los de Boedo pensaban la literatura en función social. Entonces decían que la misión del que escribe es misión social, ¿sí? No me empujan nada, es cerrado. Y que el escritor tiene una responsabilidad social, y los de Florida pensaban en la idea más estética, buscar el esteticismo. Así que los de Florida en el centro de la ciudad y los de Boedo en el arrabal discutían cuál era la función de la literatura y así la ejercían. Así que tenemos a Raúl González Tuñón de un lado y a lo que fue después Bioy Casares del otro lado. Borges siempre se mantenía más equidistante de todos y contestaba irónicamente a todo el mundo, pero para poner dos extremos, y así como se escribe en la literatura, de la misma manera cuando ustedes lean teoría, cuando ustedes lean historia, hay ideología detrás. Y la ideología responde siempre a qué tipo de sociedad se aspira a conservar, a construir, a desarrollar. Está bien lo que tenemos o no, hay que cambiarlo, y entonces tenemos dos tipos de literatura, varios tipos distintos de literatura, varios tipos distintos de historia, varios tipos distintos de lingüística. Por lo tanto, ahora lo que voy a repetir es el final de la clase anterior para ver esta cuestión de la periodización, y sobre eso vamos a tratar de hablar hoy, por lo menos, de el hombre antiguo, los griegos y los romanos, y si podemos llegar al feudalismo. Desde el eje que tomamos acá, que es la historia de la educación. ¿A qué estamos acostumbrados nosotros cuando hablamos de historia? A hablar de edades. ¿Sí? Entonces se nos dice, pareciera que la humanidad ha venido creciendo, por eso edades, así que tenemos la prehistoria. ¿Sí? Esto es lo que conocemos habitualmente, la prehistoria, la edad antigua, ahí tenemos las edades antiguas, media,
moderna. Acá dice moderna, pero vamos a arreglarlo. Moderna y contemporánea. Y ahí tenemos una periodización de la historia. Retomando lo de la clase anterior, por eso ahora sintetizo, esta forma de periodizar la historia responde a una clasificación venida principalmente de una mirada de la ciencia que viene del positivismo y que plantea que el eje de la historia tiene que ver con los cambios tecnológicos. Y cuando tiene que ver con los cambios tecnológicos, tenemos grandes modificaciones en los cambios tecnológicos y en los cambios políticos. Nada más. Y habría hitos que marcan cómo se pasa de una edad a otra. Y esos hitos hacen que cambie la forma de organización social. Son esos hitos los que producen que cambie la forma de organización social y en función de eso, esa forma de organización social desarrolla otro tipo de conocimientos, como digo, que están en relación a los cambios tecnológicos. Así que acá la prehistoria es antes de la escritura en esta concepción. No habría historia hasta tanto hay escritura. No importa si hay ser humano o no. No habría. ¿Por qué? Porque no hay registro. Ese es el planteo. La edad antigua tiene todo el desarrollo que tiene que ver con el manejo de los metales, con el manejo de la construcción y con los inicios de la navegación. ¿Sí? Cambia con la toma de Constantinopla. Con la toma de Constantinopla, el hecho produce la caída del Imperio Romano y entonces cambia la estructura política porque hay una serie de guerras y está el proceso de dominación político de el proceso de dominación político de la Iglesia Católica, Edad Media. La Edad Moderna está marcada por el descubrimiento de América. ¿Sí? Como cantaban Les Luthiers, por fin nos descubrieron, cantaban Les Luthiers, haciendo una parodia de los descubrimientos, como digo, el descubrimiento en realidad lo podemos discutir después de muchas maneras, pero esto lo que marca es que aquí lo que se va a desarrollar fundamentalmente es un proceso, por un lado, de revoluciones que van a ir transformando, un proceso de acumulación de capital, de manera que la tecnología va avanzando. Es una época y un periodo de grandes inventos, después lo vamos a ver, de grandes desarrollos, de grandes descubrimientos, de desarrollo de la ciencia, pero también una época de disputa del poder entre la Iglesia Católica la Iglesia Protestante y las burguesías ascendentes, hasta que se produce otro hecho que es la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa cambiaría de nuevo la estructura política del mundo y empiezan a desarrollarse los estados modernos, los sistemas educativos modernos. Así que los hechos marcan cómo se inicia una nueva edad, ¿sí? Y trabajamos con una idea y una concepción histórica que es la de los hechos. Así estamos acostumbrados a ver la historia porque es la que habitualmente nos enseñan. Ustedes van a leer a Aníbal Ponce, quieren
van a tener subidos esta semana 3 libros y ustedes pueden elegir cualquiera de los 3. En este caso yo voy a trabajar con Aníbal Ponce. Ustedes pueden usar cualquiera de los otros. Aníbal Ponce escribe un libro de historia de la educación en 1932. En realidad no escribe un libro, dicta clases de historia de la educación, lo expulsan del país por su posición marxista, a pesar de que lo defiende un legislador demócrata progresista, que es Lisandro de la Torre. Defiende el derecho a dar la clase como él la considera, no lo dejan, lo echan del país, lo expulsan, se va a vivir a México, muere en México, y la esposa tomó todas las clases taquigrafiadas, escritas con un sistema de signos que se llama taquigrafía, y editó los libros y recopiló toda la obra de él. El libro entonces acá tenemos hasta ahora una periodización de la historia que está basada en hechos que cambian la historia, por un lado, hechos básicos que cambian la historia, aparición de la escritura, toma de Constantinopla, toma de Constantinopla es en la Edad Media. Y aquí me falta un hecho, ya me lo voy a acordar. Pero son hechos que cambian la estructura política. Está bien lo que les estoy diciendo. Toma de Constantinopla, caída del Imperio Romano sería el otro hecho. Después tenemos descubrimiento de América, y ese hecho también cambiaría la estructura política, y tenemos la Revolución Francesa. Como verán, es una historia centrada en Europa. ¿Sí? Por ejemplo, la Revolución Norteamericana, que marca el inicio de todas las revoluciones de todas las revoluciones americanas, y que muestra la posibilidad de liberarse de las metrópolis, de ser independiente, no está contemplada en esta concepción. Y sin embargo es anterior, es en 1776. Pero lo que está haciendo es cambiar, entonces está haciendo cambiar una concepción, pero acá estamos centrados en Europa. Una historia que sería una historia mundial centrada en Europa, de África y de Asia no sabríamos casi nada. Y entonces, cada una de estas edades va acompañada de cambios tecnológicos que la sostienen. Aníbal Ponce, al seguir una concepción marxista, da otro tipo de periodización, y dice: la periodización que hacemos de la historia tiene que ver con los cambios de los sistemas de producción. Cambios del sistema de producción. Acá tenemos hechos más tecnología. En cambio acá es sistema de producción. Por supuesto que es también más tecnología, porque el sistema de producción, por un lado cambia la tecnología, y el sistema de producción cambia cuando cambia la tecnología. Pero hay algo más, por allá. Hay algo más acá. Y es no solo los sistemas, sino también la propiedad. Propiedad de los sistemas de producción. No solo es el sistema, sino quién es el dueño.
Y entonces periodizamos de otra manera. Y va a decir que hay un momento de producción comunitaria, un momento inicial de producción comunitaria, y después, ¿a qué habremos pasado? A ver si lo piensan. ¿Qué tipo de producción podría haber? A la privatización. A la privatización. Sí, a la privatización pasamos a partir de ahí. Y eso va a predominar en el resto de las periodizaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo se produciría en este primer momento después de la producción comunitaria aquí? Para no denominarlo edad antigua y hablar de edades, sino de cambio de producción. Bueno, doy una ayuda a ver si sale el siguiente. ¿Sí? Acá estamos con la sociedad esclavista. Y el sistema de producción es con esclavos. Todo se produce teniendo esclavos. Y después, ¿cómo? Más fuerte. Al feudalismo, sistema de producción feudal. Y después, ya hasta ahora, ¿qué sistema de producción tenemos ahora? Empleados, gente a la que le pagan. ¿Cómo? Te pagan. Ya no es como el feudal, nos pagan sueldos, somos asalariados, pero tiene un nombre, sistema de producción. Capitalismo. Sistema de producción capitalista. Cuando ustedes se encuentren en el libro de Aníbal Ponce, porque pueden encontrar en los otros dos libros una periodización similar a esta, que es una periodización política que tiene que ver fundamentalmente con la idea de que hay hechos que determinan la transformación de la historia. En cambio, Aníbal Ponce llama a su libro Educación y lucha de clases porque dice que lo que cambia la historia es el cambio del sistema de producción, y cuando él llama lucha de clases, después después vamos a hablar de, cuando hablemos de la educación latinoamericana, de qué insuficiencias tiene este sistema de análisis, por qué no nos alcanza, pero en principio es un documento histórico de 1932 que hay que tomar. Tengo otro libro de Carlos Octavio Bunge, positivista, que sigue a esto, de 1890 y pico, pero no me atrevo ni a escanearlo porque tocan las hojas y se deshace. En serio se deshace, no lo quiero ni tocar, pero este todavía se puede. Y además está en PDF y ustedes lo van a tener en PDF, fue trasladado. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, a partir de que hay propiedad privada y que deja de ser comunitaria, se estructuran las clases sociales y se empieza a luchar por el poder político a partir de luchar por quién produce y quién no, y quién es dueño de los medios de producción y quién es el asalariado que depende del dueño de los medios de producción. Estoy dando una interpretación marxista clásica, histórica, del principio, ustedes piensen que cuando él lo escribe, llevaba 15 años la Revolución Soviética. Había ido una vez a la Unión Soviética cae en 1992, así que es todo historia reciente. Pero cuando él lo escribe se desconocía todo lo que ocurrió después, todos los errores, las dificultades, los problemas, algunas de las cosas graves que rompían con la ilusión de una sociedad igualitaria cuando en realidad no lo logró hacer, ¿no? Pero en 1932 él había ido y para él era una maravilla y lo defendía. Entonces
Por eso les indico, el último capítulo de este libro no es obligatorio leerlo, porque habla de algo que ya se desestructuró. Habla de la Unión Soviética en 1932, cuando todavía estaba en guerra civil, invadida por ejércitos de 10 naciones, porque se había convertido en el peligro de la humanidad. A ver si lograban desarrollar el comunismo en todo el mundo. Para toda la estructura capitalista era un peligro, así que estaba atacado por ejércitos de 10 naciones, y en función de eso es que les digo, bueno, el último capítulo está escrito con la ilusión de 1932. Si quieren leerlo, obviamente lo pueden leer, porque habla de lo que él pensaba que debía desarrollarse. Lo pueden tomar igual. Profe, consulta. ¿Cómo no? ¿Este texto es con el que vamos a trabajar o la lectura recomendada? Hay 3 textos. Uno de los 3 textos de historia de la educación ustedes tienen que usar. Yo voy a hablar de Aníbal Ponce. Ustedes pueden no estar de acuerdo y entonces pueden utilizar cualquiera de los otros 2 textos, el de Abaniano o el de Luzuriaga. No hay ningún problema, pero tienen que trabajar. ¿Con qué trabajamos? Con historia de la educación. Y aún así, yo voy a trabajar no con lo que dice Aníbal Ponce, voy a dar algunos elementos para ir pensándolo, y ustedes tendrán que hacer su propia lectura del libro. No repito, vuelvo a decir, no leo libros por ustedes, no repito lo que dicen los libros, ustedes tienen que leer, y son grandes, son adultas, vienen a buscar un título. Si no vienen a entender y a interpretar los libros, va a ser difícil que después puedan enseñar. Así que, digamos, el texto es uno de los 3 es obligatorio. Ustedes eligen cuál, les digo cuál es la línea con la cual trabajo en clase yo. ¿Ah? Sí, entonces va a dar a ver si entiendo bien, porque como fue un poco tarde, estoy muy bien en esto. Va a dar una guía o algo como para trabajar, y tendríamos que elegir uno de los 3. Ustedes tienen que leer y después van a tener que hacer un trabajo. Todavía no les di la consigna del trabajo. Ah, ok. Tranquila. Okay. Porque si te doy la consigna ahora, me van a empezar a preguntar sobre la consigna. O quiero dar alguna clase y después que tengamos alguna clase donde trabajemos sobre, o yo les dé espacio para que armen la consigna y trabajen en grupos. ¿Sí? Eso después lo vemos. Por eso ahora sigo con la clase. ¿Sí? Estoy retomando lo del final de la clase anterior, que ustedes todavía no lo vieron porque yo no la subí, lo estoy filmando. Esta también. Por supuesto, después cuando me vean no me va a gustar cómo salgo y esas cosas, como cuando uno se saca una foto y dice no, y esperá que me produzco, todas esas cosas, pero bueno, esas son circunstancias. Por ahora es esto. Ustedes, para entender e interpretar, tienen que saber que hay diferentes tipos de periodización. La fenomenología, por ejemplo, trabaja con la idea de la deconstrucción. La deconstrucción no es una palabra nueva, sino que el feminismo la toma y después de deconstruirse en su propia historia nos dice a nosotros a ver si se deconstruyen ustedes, y dice, pará, déjame ir despacio, ¿no? Porque ¿con qué tiene que ver? En fenomenología partimos del siglo XXI y deconstruimos la historia. La desarmamos hacia atrás. Vamos al siglo XX, vamos al siglo XIX, vamos así hasta el principio de la historia, para después volver revisando, habiendo visto cómo se armó todo aquello que tenemos en este presente. Cómo nos deconstruimos personalmente, revisando hacia atrás cómo es que llegamos a este presente y a estas ideas sociales y políticas y culturales que tenemos. Así que es otra manera de periodizar. Se van a encontrar con diferentes. Yo estoy poniendo 2 extremas.
Una que sostiene el capitalismo y otra que cuestiona el capitalismo. Pongo dos extremas y ustedes cuando lean siempre tienen que tratar de descubrir qué ideas hay detrás, porque no van a tener siempre la misma ideología los que escriben. Muchas veces se descubre solamente con leer el índice. Uno lee un índice de historia y dice, dice edades sostiene el capitalismo. Después veo si lo quiero leer o no, o si quiero desarrollarlo de otra manera. Ustedes, por eso, vuelvo a decirles, tienen que tratar de vislumbrar no solo lo que les dice el autor o la autora, sino qué es lo que hay por detrás. Dicho esto como introducción, Aníbal Ponce entonces hace esta periodización. Habla de la educación del hombre antiguo, habla de la educación en la sociedad primitiva. Es un concepto perimido hablar de sociedad primitiva. En 1932 se hablaba así, ¿sí? Ahora es un concepto perimido. Ahora hablamos de pueblos originarios. Entonces lo pensamos de otra manera. Pero siempre hay que ubicar al autor en el momento histórico y en el momento cultural y político en que lo escribió. Para esto lo van a tener que hacer. Ya tienen a Rodrigo Balmaceda ustedes en historia, ¿no? Y el año que viene van a tener historia de la educación argentina, historia y política de la educación argentina. Siempre van a tener que ir ubicando a los autores